Tengan todos y todas buena noche, buen día para algunos lugares, buena tarde. Estamos dando comienzo a esta programación, pero un seguimiento a un tema que se ha venido trabajando y es ese tema que tiene que ver cómo ir conociendo la Biblia. Hemos estado trabajando el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por una sola persona, Moisés, y pues allí vamos a ir teniendo pues como la claridad de todos los acontecimientos en esa época. Sí, esta noche es una bendición poder estar compartiendo, estar con esa bendición de poder guiar en la palabra para que pronto muchos que hasta ahora han desconocido o de pronto han visto de una forma como muy difícil la lectura de la Biblia o ir a leer algo que está escrito en la palabra, pueda recibirlo y pueda aprenderlo fácilmente. Y por eso hemos estado trabajando este tema y le hemos titulado Conociendo la Biblia. Entonces hemos estado dando una idea general de cada libro y su propósito, los orígenes, que es el Génesis, el Éxodo, que es la salvación de Dios sobre un pueblo, sobre el que rescata de la esclavitud, el libro de Levítico, que es que no puede haber salvación, no puede haber algo de Dios sobre mí si no hay un culto, donde es el libro de Levítico, el propósito es enseñar el culto a Dios, que hay una importancia de reconocer a Dios, de andar de la mano del Señor. Y esta noche vamos a comenzar a seguir conociendo la Biblia con los últimos 2 libros del Pentateuco, que son Números y Deuteronomio. Números, que es el libro del peregrino, de la peregrinación. Es el libro que nos muestra cómo se camina el día a día. Es el libro que nos muestra cómo se viaja, cómo se trabaja en medio de esa peregrinación, cómo se guerrea, cómo se enfrentan las luchas en la peregrinación y cómo se adora también cuando se está peregrinando, cuando se está caminando. Es una guía para peregrinos, es una guía para caminantes. Entonces, en esta noche vamos a mirar que hay 3 cosas principales que se destacan en el libro de Números. Son 3 cosas poderosas y vamos a examinarlas una a una. Sí, vamos a examinarlas una a una. Una de las situaciones que se dan en este peregrinaje son como por ejemplo la incredulidad. La incredulidad que tiene que ver directamente con la desconfianza, con el recelo, con la duda, con el ateísmo, el no creer. Y en este libro de Números se ve claramente cómo se levantan como contra Moisés y contra Dios. Sí, entonces se demarca mucho en la palabra cómo Dios mostró su grandeza en esa generación. Exclusivamente vamos a hablar de las personas que cuando Moisés aparece viven. Es toda una generación de adultos. Esa generación de adultos fue la que vio más la gloria de Dios en la tierra. La generación que vio más la gloria de Dios en la tierra fueron los más incrédulos, fueron los más rebeldes y fueron los más murmuradores, porque ellos vieron cosas poderosas de Dios desde Egipto, cuando Dios se enfrentó los demonios y los dioses egipcios con las 10 plagas. La grandeza de Dios vence a esa maldad de Egipto. Siguen y ven la gloria de Dios en el mar, un mar que se abre en medio de ellos. Ven muchas cosas poderosas, pero cuando Dios va a llevarlos al mejor terreno, cuando ellos van a pasar a ocupar lo que se llama la tierra prometida, la media luna fértil, el lugar más importante, entonces la palabra nos enseña que a pesar de que ellos desde el primer instante comenzaron a ver cosas sorprendentes de Dios, siempre fueron incrédulos. A pesar de que veían, porque muchas personas están pensando que si ven algo grande de Dios, creen, ellos fueron los que más vieron y fueron los que menos creyeron.
fueron los que menos honraron a Dios, los que menos reconocieron a Dios, porque en cada situación y necesidad que tuvieron, Dios hizo algo muy especial, muy importante con ellos. Como ellos no estaban preparados para la guerra, como ellos no estaban preparados para enfrentar muchos enemigos, Dios los llevó por el medio del desierto. Era un viaje aproximado de 11 días. La Biblia habla 11 jornadas, 11 días. Y se transformó, y entonces de una forma lenta, por tanta multitud, iban caminando y se demoraron 40 días. Ellos caminaron y llegaron a la frontera, a Cades Barnea, ¿cierto? Se demoraron 40 días en llegar por la dificultad de la multitud. Pero ellos, en ese caminar de esos 40 días, un día tuvieron sed y comenzaron a decir que dónde estaba Dios, porque se iban a morir de sed. Y Dios hizo un milagro para que tuvieran agua. Pero inmediatamente ellos ahí mismo también volvieron a murmurar y a quejarse. Ese fue el constante de ellos: la incredulidad, la murmuración y la rebelión. Entonces ellos, en cada momento en que tuvieron un faltante, siempre dijeron que Dios los descuidaba. Siempre dijeron que dónde estaba Dios. Siempre hablaban que Dios se demoraba. Ese es el peregrinaje del creyente de hoy en día. Nosotros conocemos a Dios, no sabemos cuántos días, semanas o meses, cuánto tiempo tienes en el Señor, pero posiblemente desde el primer instante viste algo grande de Dios, pero sucede mucho todo esto. Yo recibo algo grande de Dios y, como dice la Biblia en un texto que mi esposa va a leer, nosotros, la gente, en medio de su maldad y de sus cosas necias, hacen mentiroso a Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Bueno, este texto no se encuentra en el libro de Números, está en 1 Juan 5:10, donde dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Sí, entonces es real, ¿no? O sea, las personas, a pesar de que la evidencia de Israel, ese pueblo existe, y a pesar también de que el mundo reconoce a Jesucristo, porque la historia fue marcada en antes y después de Jesús, entonces la Biblia nos muestra a nosotros que a pesar de que las personas ya han visto la grandeza de Dios en Jesucristo, no lo reconocen, no creen en Él. Hoy nosotros hablamos del Evangelio, predicamos de Jesús, estamos haciendo un panorama de la Biblia porque es la importancia que veas cómo Dios desde el comienzo ha hablado, pero las personas hoy en día hacen a Dios mentiroso. Sí, cuando hay otro aspecto que es muy notorio allí en Números, no sé si pueda pues avanzar en esa parte, en lo que es la murmuración. La murmuración tiene que ver con lo que alguien como que susurra, alguien rezonga, dicen las personas mayores, dicen está rezongando, es porque está como susurrando o renegando de algo. Allí en Números 14:2 nos dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Sí, imagínense ellos viendo cosas poderosas de Dios y en lugar de dar gracias, confesar una palabra diferente. Exacto, de glorificarlo, se quejaron y lo que hacían era siempre murmurar, pero de una forma negativa, despreciativa. O sea, ellos siempre se quejaron de lo que Dios hacía. Cada cosa maravillosa que Dios hacía, siempre se quejaban y decían que algo faltaba. Y lo más duro es que la misma ciudad organizó un motín contra Moisés. La misma comunidad. La misma comunidad, a pesar de que pues, estaban viendo la gloria de Dios. Estaban siendo sostenidos, o sea, ellos caminaron y siempre, a pesar de que Dios mostraba cosas poderosas, ellos era como si no pasara nada. Ellos negaban esa acción de Dios y aparte de eso siempre fueron muy críticos hacia Dios. El mundo de hoy ha visto la grandeza de Dios antes y después de Jesús.
en la antigüedad y ahora. Son evidentes muchas cosas del favor de Dios en la tierra, pero las personas siguen siendo o más incrédulas. Los países que eran cristianos ya se han declarado ateos, y las personas también son muy críticas y muy blasfemas, porque es una profecía de la Biblia que el pueblo sería blasfemo, las últimas generaciones serían duras de corazón. Entonces, mira cuánto podemos aprender del peregrinaje de Israel en el desierto. Fue un peregrinaje que en los primeros capítulos se nos muestra era más bien corto. Tendrían que ser 11 días, lo hicieron en 40 días. Pero fue en el desierto y ellos no caminaron muchos kilómetros, no fueron demasiados kilómetros, pero en medio de esos kilómetros que caminaron, en ese caminar, en ese peregrinaje, ellos lo que más hicieron fue negar lo bueno de Dios y murmurar, criticar, ofender a Dios. Es casi un desconocer de lo que Dios hace, y eso cotidianamente se ve. Dios hace cosas preciosas y de un momento a otro se encuentra uno con personas que es como que si Dios nunca hubiera hecho nada. Personas que inclusive Dios ha hecho un milagro en su salud, ha hecho un milagro en su familia, en su forma de ser, de vivir, les ha prosperado, ha hecho cosas muy buenas, y sin embargo llega un momento en que dice no recuerdo nada. Es como que se hubiera borrado todo de su mente y hubieran pensado estuvieran pensando ya en el momento que ya no recuerdan, como que hubieran olvidado. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel tema del olvido, ¿no? De la amnesia mental. Eso pasaba entre ellos. Sí, entonces es algo muy, muy especial e interesante que el pueblo de Israel, a pesar de las evidencias grandes de Dios, de esa obra perfecta y sorprendente de Dios, ellos fueron incrédulos, ellos murmuraron y ellos se rebelaron. Ellos vieron una maravilla de Dios, como es llegar codornices, aves del mar, que tendrían que estar en el mar, cómo llegan al desierto a una distancia muy lejos, a muchos kilómetros. No tendría que ser natural esto, pero vieron lo sobrenatural, y en medio de eso sobrenatural seguían quejándose, seguían menospreciando, seguían ofendiendo a Dios. Nada tenía valor. Exacto, seguían de una u otra forma haciendo, como dice la Biblia, a Dios mentiroso, como si eso no valiera. Y hay un salmo que hace el resumen, o sea, hay el salmo que nos muestra esa incredulidad, que es el Salmo 95. El Salmo 95 fue escrito por un anónimo, una persona que pudo haber sido aún de ese tiempo, que conocía muy bien lo que sucedió en el desierto. El Salmo 95, 7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y escucha lo que dice el salmista allí: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masac en el desierto. Es decir, cuando estaban en la frontera, cuando ya iban a llegar a pasar al mejor territorio, en ese momento, en esa transición, ellos fue cuando más fueron incrédulos, murmuraron y se rebelaron, porque dijeron: queremos otro líder. Entonces dice también, como donde tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Él está hablando allí que ellos no habían conocido los caminos de Dios. A pesar de que caminaron viendo cosas poderosas de Dios, no caminaron en los caminos de Dios, no quisieron, no aceptaron. Dios nunca va a obligar a una persona en su bondad. Dios muestra su bondad, su amor cada día, pero nunca nos va a someter a ir como Él quiere, porque es algo personal. Y hay algo interesante, y es que la familia fueron los primeros que murmuraron contra Moisés. María y Aarón fueron los primeros.
Después siguió toda la nación, la gente común. Y por último, los líderes. Mira, todos murmuraron, aún la familia. Pero hay algo interesante, y es que ni Dios destruyó la familia de Moisés, ni Moisés totalmente se apartó de ellos por el error que habían cometido, sino que Dios restituyó. Dios hizo posible que ellos se arrepintieran de su situación. Aún los líderes fueron castigados. Coreb, 250 líderes que se rebelaron y dijeron que Moisés no servía. Y mira que fue una cadena muy tremenda, donde todos murmuraron contra los que mejor estaban haciendo las cosas, Dios y Moisés. Entonces, ese libro es muy especial, muy importante, porque nos muestra cómo el peregrino, el que camina, el que ve cada día el poder de Dios, pues en lugar de andar de la mejor manera, puede estar andando hasta de la peor manera. Dios, el favor de Dios está ahora. Tú y yo somos peregrinos aquí. Pero mira cómo puede asaltar, cómo el mundo está rodeando ahora al creyente de incredulidad. Cómo los creyentes están murmurando, pensando de si es falso o no. Muchos milagros de Dios a través de hombres y mujeres de Dios en el mundo. Murmuran y señalan y ofenden a Dios de muchas maneras. Pero también ellos se rebelaron. ¿Qué es la rebelión? Allí en Números, cuando también miramos esa parte de la rebelión, vemos cómo eso está directamente ligado con lo que es el rechazo a la autoridad y oponerse o resistirse a la misma autoridad. Porque cuando hay un ser supremo o hay una autoridad, si la persona no está de acuerdo y arma protestas y de todo critica, porque si no quiere aceptarlo es porque está siendo rebelde. Allí mismo en el Antiguo Testamento hay un libro que es Primera de Samuel 15:23, donde nos habla acerca de lo que es la rebelión, porque ciertamente muchas personas ya han salido de situaciones como es la idolatría, como son una cantidad de maldades o de cosas que no son buenas delante de Dios, y pues dicen, no, yo ya conocí de Dios y yo ahora ya dejé esto, pero preste atención lo que significa la rebelión. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. La persona rebelde es obstinada, el obstinado es ser terco. Y vemos cómo es comparado con un espíritu de adivinación, es comparado con lo que es la idolatría. Entonces vemos allí que la rebelión es algo delicado. La rebelión no es algo de que dicen de pronto una persona, no, yo estoy muy bien con Dios y yo alabo a mi Señor y yo camino con Dios hace tantos años y todo. Lo que sí es que yo no he podido dejar de ser rebelde. No, porque es que yo tengo que reclamar mis derechos, porque yo no puedo estar a toda hora haciendo lo que la autoridad dice, ¿no? Y porque tengo que hacer esto o lo otro. Fíjese que la rebelión es algo muy, pero demasiado delicado delante de Dios. Y este pueblo se rebeló. Este pueblo comenzó a hacer cosas que no eran buenas y podríamos utilizar otra palabra que suena como una palabra un poco desagradable, pero es el desagradecimiento con Dios. Para terminar este pequeño recuento y esta pequeña forma de enseñar, para que te des una idea de lo que es el libro de Números, entonces mira cómo el texto clave, el punto clave, es como esa nación, por quejarse contra Dios y decir que Dios los llevó a matarlos en el desierto, entonces fueron castigados por Dios, de tal manera que esas personas no entraron a la tierra prometida. El viaje de 40 días se convirtió en un viaje de 40 años. Lo corto y lo grande que Dios quería hacer rápidamente, ellos lo transformaron en algo
inacabable, de días interminables. La Biblia dice en Números capítulo 14, el versículo 29, para terminar este tiempo acerca del libro de Números, es que Dios dijo entonces en el versículo 26, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. Así es el desenlace del libro de Números. El libro de Números se volvió un libro de pocas jornadas en un libro de interminables jornadas. Pero, ¿qué provocó esto? La incredulidad, la murmuración, la rebelión. El totalmente estar en contra de algo tan precioso y lindo que Dios estaba entregando en sus manos. Ese es más o menos el resumen del libro de Números. El libro de Números es muy interesante leerlo, porque hay unos episodios muy poderosos que se resaltan allí y que sería muy bueno que los conozcas. Pero te estamos dando una idea de este libro. ¿De qué habla? Habla de la peregrinación, el caminar día a día. ¿Qué pasa? Claro, muchas cosas se tornan duras, como en el desierto, pero allí está Dios. Te queremos decir, allí está Dios. Y vamos a terminar este recuento del libro del Pentateuco con el último libro, que es Deuteronomio, que Deuteronomio significa repetición de la ley. Yo pienso que todo este libro nos lleva a meditar muchísimo, porque es lo que se vive en la cotidianidad. En la cotidianidad nosotros, en nuestro medio, en las familias, en las iglesias, en las empresas, donde quiera que estés, vas a ver incredulidad, vas a ver rebelión y vas a ver murmuración. Pero he allí la importancia de tener los ojos puestos en Dios y valorar todo aquello que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Porque si nosotros no valoramos todo lo que Dios ha hecho, podemos estar cayendo en alguno de estos aspectos. Porque en nuestro medio estamos rodeados de todo, y en nuestro medio hay de todo. Hay murmuración, hay incredulidad, hay rebelión, y son muchas cosas que pueden estar como contaminando, es decir, como irse adquiriendo ciertas costumbres de otros, porque no se ponen los ojos en Dios y no entramos en detalle a mirar qué es lo que Dios ha hecho en nuestro peregrinaje. Cuánto hace que conoces a Dios, cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, cuántas cosas quieres que hagas, cuántos milagros has recibido. Alguna vez estuviste muy triste, llorabas, necesitabas, estabas muy acongojado, muy desordenada tu vida, y creo que has visto un milagro. Este es el tiempo en poder recapacitar y poder decir: bueno, Señor, tú has hecho un milagro, ayúdame para yo estar siempre centrado y centrada con los ojos puestos en ti, porque es necesario que esta noche usted vaya a Dios y le diga: Señor, ayúdame en este peregrinaje en este planeta Tierra. Sí, entonces es verdad lo que dice mi esposa. Las tres cosas que se evidencian en el libro son las tres cosas que vivimos siempre. Estamos en un año 2020 en medio de la pandemia, y hay lo mismo: la incredulidad, la rebelión, los problemas de la familia, la murmuración, la queja, las familias haciendo cosas correctas y muchos dentro de ellos renegando de las mismas cosas buenas.
Y queremos terminar este momento con lo que se llama el libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley. ¿Por qué repetición de la ley? Porque Moisés volvió a hablar de los mandamientos y a detallar exclusivamente aquellos mandamientos que se habían descuidado en el desierto a la nueva generación, a los niños que crecieron en el desierto y se hicieron adultos en el desierto. Por eso se llama repetición de la ley, porque en el libro de Éxodo ya Moisés por primera vez le habló a esos papás de esos niños. Los papás fueron los incrédulos, los murmuradores y los rebeldes. Pero Moisés se propone como un padre ayudar a que esa nueva generación se acuerden de la ley de Dios. Y que no se perpetúe eso que fue creado por sus padres, porque en las situaciones que los padres plasman en los hijos y determinan, eso se vuelve perpetuo. Los niños comienzan a crecer también con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, con la misma rebelión, la misma terquedad, la misma incredulidad. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos dice que esto es real? Que te estamos hablando que este libro es la repetición de la ley a otra generación. En el capítulo 1, el versículo 5, el versículo 3, dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Es decir, que él, después de los 40 años, volvió a hablar de los mandamientos, volvió a explicarles muchas cosas y volvió a recordarles muchos propósitos de Dios con ellos. ¿Para qué Moisés tuvo que hacer eso? Para no repetir la problemática, para avanzar. ¿Tú quieres ir adelante en este tiempo en medio de tantas cosas duras? Tienes que recordar la ley de Dios. Tú has leído la Biblia, son muchos los cristianos que no se han congregado. Son miles las personas que han leído la Biblia, han sido líderes, han sido hombres, mujeres de Dios, han proclamado cosas grandes de Dios, pero de pronto se les está olvidando la ley de Dios. Tienes que repetir, tienes que volver a oír la ley de Dios. Hay un salmo, ya como para ir como finalizando, hay un salmo, el 66:7, que nos dice, preste atención lo lindo de este salmo, dice: Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Es un salmo muy especial, muy diciente. Sí, entonces hay algo especial en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos muestra tres cosas importantes. Uno, el amor de Dios. A pesar de que los papás se portaron mal, Dios coge a esos niños, jóvenes, ya adultos, y les da otra oportunidad. Tiene misericordia. Y tiene misericordia. Y en esa misericordia de Dios, les enseña a ellos a obedecer a Dios. Los tres temas principales de Deuteronomio son el amor de Dios, la obediencia a Dios y el amor para Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios vuelve a hacer repetir la ley, les habla del primer grande mandamiento, que es amar al Señor tu Dios sobre todas tus cosas. Allí en el capítulo 6 de Deuteronomio está el gran mandamiento. ¿Y qué dice? Que hay un solo Dios y que hay que amar a un solo Dios. Los temas principales de Deuteronomio son esos: el amor de Dios, el obedecer a Dios y el amor para Dios. Necesitamos recordar que vamos a estar mejor si amamos a Dios, si reconocemos al Señor en todo y si le obedecemos. Esa generación tenía garantizada entrar a la mejor tierra de todas, disfrutar de las cosas mejores si obedecían a Dios. Sí, el amor a Dios. Quizá algunas personas que estén escuchando, estén allí conectadas, pueden tener como una confusión en su mente, allá en su corazón, porque no tuvieron quizás esa parte de autoridad de padre
muy afianzada, muy firme, muy fuerte. Fue más bien débil porque sabemos que existen varios factores que impiden que la persona crea. Y este es uno de los factores que puede hacer una interrupción en el corazón de una persona cuando al padre que ve en la tierra, al padre con el que se crió, no le es fiel, no le crió, no se comportó bien. Le es como un poco difícil de que el Padre Dios sea tan bueno como lo presenta la palabra, pero precisamente esa es la importancia de comenzar a buscar a Dios para mirar qué pasa en su corazón, en su vida, su historia de vida, y así livianar todas aquellas cargas y todas aquellas situaciones vividas de su historia, desde su infancia, para poder que hoy, allí como está usted, una persona ya adulta, ya un joven, ya una persona con todos sus sentidos bien equilibrados, pueda ya comprender y entender cuál es la misericordia de un Dios, cómo es un Padre bueno, cómo es posible que sí exista alguien que yo no veo, pero que puedo experimentar dentro de mí que es bueno conmigo. Sí, y vamos a terminar este momento con el consejo determinante que Dios da a través de Moisés a la nueva generación. ¿Cuál fue el error de los padres? Que los padres recibieron los mandamientos y no la enseñaron a sus hijos. Ellos murieron, se ocuparon simple y llanamente en estar contra Dios, en no respetar a Dios, y no le enseñaron nada de Dios a su nueva generación. Moisés tuvo que hacer esa labor. ¿Y qué le dice Dios? El consejo de Dios a todas las generaciones en todos los tiempos. Escucha esto que Dios dice a ellos. Y dice Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escucha eso. Número 1, no podían descuidar la escritura, sino donde más pudieran es tener la escritura ellos mismos escrita. Y número 2 es repetirla, estarla contando todo el tiempo. A eso se le llama la tradición oral. El pueblo más fuerte en la tradición oral es Israel. Por eso se pudo conservar esa historia poderosa de lo que es la obra de Dios en Israel, por el relato de los 70 ancianos que reunió Alejandro Magno al decirles a ellos que narraran su historia. Eso fue posible. Esos 70 ancianos, la primera traducción de la Biblia, la Septuaginta, es porque esos ancianos, después de miles de generaciones, después de esta generación de Moisés, allá cuando Moisés iba a ser llevado al cielo, esta generación aprendió que tenía que repetírsela a sus niños, y eso se lo enseñaron a esos hijos a los otros hijos. En la época cuando Alejandro Magno aparece, ya estaban unos ancianos totalmente diferentes, otra total generación nueva, pero seguían repitiendo la ley. Ese fue el énfasis de Dios a través de Moisés. Necesitamos estar recordando la ley de Dios. Necesitamos estar confesando la ley de Dios. Necesitamos estar acatando y respetando la ley de Dios. Con eso terminamos esta palabra esta noche. Recuerda la importancia de la ley de Dios. Esta palabra, la Biblia, es la ley de Dios. Es el propósito de Dios para todos. Es el mejor consejo para toda la humanidad en todos los tiempos de cómo vivir, cómo alcanzar, cómo crecer en muchas cosas. Queremos como pastores darte la bienvenida, ya invitarte a que busques al Señor, que en lo que más Dios permita podamos darte un apoyo como ministerio, invitarte a que oremos más al Señor, no solo en Colombia, sino donde tú estés, para que se quiten los obstáculos, para que ya no hayan barreras y podamos reunirnos, podamos congregarnos con todos los acatamientos, los requisitos que hayan,
pero que todos nos reunamos porque hay que volver a confesar lo que Dios nos ha dicho. Te damos la bienvenida, te queremos bendecir, queremos despedirnos con una oración donde Dios bendiga tu vida y te invitamos a conocer la Biblia. Bueno, en la lectura y en la enseñanza, o de pronto la explicación no tan larga, pero sí muy clara acerca de esto, de estos 5 libros de la Biblia, nos damos cuenta cómo sí puede aplicarse a nuestras familias. Con los niños hay que instruirlos, llevarlos por la mejor senda, dar un buen ejemplo, enseñarles que se debe ser agradecido, que esa incredulidad no se debe tener, sino guiarlos y de la manera más amorosa, porque las cosas que se hacen en la familia se deben hacer con mucho cariño, con mucho amor, con mucha suavidad, sin necesidad de que haya una imposición, que los niños no escuchen a los adultos en la murmuración, porque ese viene a ser el ejemplo que le están dando a sus hijos. Hay madres, padres que hablan de otros delante de sus hijos y ellos están tomando ese ejemplo. Recuerde que nosotros como Iglesia Internacional Cruzada Cristiana Visión Creciente en Cali, Colombia, tenemos un servicio el domingo a las 10 de la mañana hora colombiana. Y queremos que todos ustedes estén atentos y atentas para que el domingo estemos nuevamente. Vamos a hacer una oración, saludamos a nuestros hermanos que están en otros países, en España, en Chile, en Venezuela hay algunas personas, en Estados Unidos, en Italia. Saludamos a todas las personas que sabemos que se conectan a escuchar el mensaje de Dios y viven muy pegados de Dios. Padre, te alabamos en esta noche, te damos muchas gracias por cada uno de las personas que se han conectado, Señor, y porque sabemos que el día domingo, Padre glorioso, tú estarás hablando aún más, Señor amado, a tu pueblo. Te suplicamos, Señor glorioso, que nos bendigas, bendiga las iglesias a nivel mundial, Padre grande, que en su economía están un poco difíciles, porque no es fácil, Padre, tener todo preparado y todo listo para hacer una reapertura de la congregación, Señor. Hay muchas cosas que las autoridades, el gobierno exige, Padre, y necesitamos que todas las iglesias, Dios glorioso, estén, Dios grande, con esa provisión para poder, Dios glorioso, continuar esos servicios especiales para tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque muchas vidas, Padre glorioso, reconocen tu nombre, Señor, en esta noche y cada día le reconocerán. Gracias, Dios, porque todo va a ir cambiando y todo lo vas a proveer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos alegramos de estar con ustedes y deseamos que el domingo esté con nosotros nuevamente a las 10 de la mañana, recuerde, hora colombiana. Dios les bendiga a todos, que el Señor los guarde poderosamente.